Muy buenas tardes amigos, gracias por estar con nosotros en otro programa de retratos. El día de hoy vamos a hablar acerca de una empresa que como Coppel Alfaro somos parte de ella y es muy importante para todos nosotros, todos los asociados de Coppel Alfaro, y es acerca de Coneléctricas. Y por eso nos encontramos con la presencia de su gerente general, don Eric Rojas. ¿Cómo está, don Eric? Bueno, muy bien, muchas gracias por la invitación y muy buenas tardes a todos los televidentes. Vamos a ver qué les podemos contar de Coneléctricas. Bueno, por ahí nos estaban diciendo que en este año ya llevamos 28 años de que en su momento las 4 cooperativas de electrificación rural de Costa Rica decidieron unir esfuerzos para crear a Coneléctricas, para crear lo que es hoy esta empresa tan sólida, ¿verdad? Pero vamos a ir un poquito más atrás porque me imagino lo difícil que fue en su inicio empezar con esta empresa. ¿Y por qué principalmente se decidió tal vez tomar esa decisión de crearlos? ¿Qué era lo que se quería? Sí, claro, hay que recordar que las cooperativas, las 4 cooperativas del país, en este caso Copesantos, Copeguanacaste y Copelesca, que fueron las primeras 3 que nacieron hace casi 60 años, esas 3 cooperativas que nacieron por un estudio que había hecho la gente de la AID y la gente de ENRECA, las cooperativas rurales de Estados Unidos, determinaron esas 3 zonas para que se desarrollaran las cooperativas. Luego, como 5 años después, por una gestión que hizo don Sigifredo Solís en ese entonces y algunos líderes de la comunidad, se logró abrir la 4ª cooperativa, que fue Coppel Alfaro Ruiz. A raíz de la creación de las 4 cooperativas para satisfacer lo que es el tema de la distribución eléctrica, había una situación ahí muy particular que era que se dependía totalmente del ICE y entonces cuando se iba la luz, de las primeras partes donde se iban a las áreas rurales y cuando regresaba, las primeras partes donde regresaba era especialmente en el área urbana, en San José, en las cabeceras de las provincias. Entonces se vio que era importante ir independizándose poco a poco del ICE y que se necesitaba esa generación. Y entonces fue ahí donde, copiando un poco el modelo que también tienen las cooperativas en Estados Unidos, se empezó a gestar la creación de Coneléctricas, que es un consorcio para desarrollar algunos objetivos especiales para las 4 cooperativas en ese momento. Y ahí fue como cuando hace ya casi 30 años empezaron a trabajar en eso y ya llevamos 28 años de estar cumpliendo precisamente esos objetivos. ¿Cuál fue uno de los primeros proyectos que pudo realizar ya Coneléctricas conformada como el consorcio? Ok, entonces Coneléctricas tiene el objetivo de generación. Y entonces el primer día que se crea, se constituye Coneléctricas ya formalmente, la junta directiva, que la presidía también don Sigifredo Solís en ese entonces, empezó a buscar proyectos. Ese era el objetivo principal. En realidad en ese entonces habían tres objetivos para Coneléctricas, que era: 1, buscar generación; el segundo era buscar compras conjuntas, identificar cuáles eran las necesidades de insumos para las 4 cooperativas y que Coneléctrica fuera como el único proveedor. Y el otro objetivo era la defensa conjunta. Casualmente, el que ha costado más es el de compras conjuntas, y es por algunas diferencias que tienen las cooperativas con algunos insumos que ha costado más. Sin embargo, sí, últimamente, en los últimos años, hemos logrado adquirir algunas cosas y ahí podemos hablar más adelante de ese proyecto. Pero se empieza a buscar proyectos y se le pide incluso al ICE que si les puede ceder algunos proyectos. Ahí se ven algunos plantas o proyectos hidroeléctricos. En la zona de Sarapiquí se vieron algunos. Lo que es el proyecto hoy de Chocosuelas, ese había sido desde Copelesca hoy en día, pero había sido analizado por Coneléctricas en su momento. Había un proyecto también que al final, aquí en la zona de Bajo del Toro, y esos proyectos al final
los hace el mismo ICE. Entonces, más bien, los que se analizan en Coneléctricas, al final, digamos que se los lleva el ICE. Entonces, se contrata a una empresa que se llama Bell Ingeniería, que ya desapareció, y ellos buscan y encuentran un proyecto precisamente ya en la zona norte, en la zona de Bajo Rodríguez, el cual se llama San Lorenzo, y es lo que el proyecto de 17 megas que hoy tenemos, que en este año estamos cumpliendo precisamente 20 años de haber desarrollado el proyecto San Lorenzo. Pasaron varios años para que se pudiera generar, ya conformar o hacer posible este proyecto de San Lorenzo, me imagino, desde que ya se conformaron y reuniones y demás. Pasó bastante tiempo y esfuerzo por ahí. Sí, bastante tiempo. En realidad la búsqueda del proyecto fue rápida. Yo me dediqué precisamente con los 20 años de San Lorenzo a investigar un poco. La búsqueda del proyecto fue rápido, o sea, la decisión fue rápida, se buscaron las empresas rápidas, quién lo iba a construir, todo eso fue muy rápido. Lo que tardó fue el financiamiento. Se tardó casi 3 años, más de 3 años, para buscar financiamiento, o para que se pudiera tener un financiamiento. ¿Por qué? Porque estamos hablando de hace casi 30 años, cuando precisamente venían entrando políticas gubernamentales con los famosos PAES y planes de ajuste estructural, que de alguna manera dirigían muchos fondos y ayudas ya al sector privado y a la industria exportadora más que todo. Y ya el sector cooperativo y al pequeño productor, pues no había tanto apoyo en ese entonces. Entonces se tuvo que ir a buscar financiamiento fuera del país. Las mismas cooperativas venían quebrando algunas, especialmente las financieras y algunas agrícolas, precisamente porque le habían quitado el apoyo financiero, y entonces había como un ambiente medio negativo para las cooperativas, entonces fue difícil. El entorno era terrible. Sin embargo, ya cuando se buscó el financiamiento, todo empezó a caminar muy bien, con los problemas lógicos que tiene cualquier proyecto, pero se terminó en tiempo y en presupuesto, que fue lo importante. Qué bueno. Desde ese momento se pretendían generar esos 17 megas, desde el momento y hasta la fecha, ¿o ha ido aumentando? No, es importante, los proyectos siempre se hacen a una capacidad. Okay. La capacidad de ese proyecto es de 17 megas, efectivamente. Sin embargo, había una situación también que no se ha comentado, y es que las cooperativas no tenían una ley específica que les permitiera desarrollar un proyecto y consumir esa energía. La única ley que existía y que estaba naciendo en ese momento se llama la ley 7200. La ley 7200 lo que permite es a generadores privados desarrollar plantas hidroeléctricas o cualquier tipo de planta, pero especialmente plantas hidroeléctricas, para vender energía exclusivamente al ICE. Entonces así se empezó, se hizo San Lorenzo, y el ICE lo que dijo fue: sí, yo le compro la energía. Se firmó un contrato que en este ámbito se llaman PPA, es un contrato de compra de energía, y el ICE lo que dijo: mire, sí, la planta es de 17 megas, pero yo lo que le voy a comprar son 15 megas. Entonces empezó vendiendo 15 megas de energía, y luego con el tiempo, en el mismo Coneléctricas se empezó a desarrollar, yo me incluyo ahí, pero fue gente muy visionaria que estuvo ahí, a desarrollar precisamente el proyecto de ley que hoy conocemos como 8345, que es el que le permite cogenerar a las empresas distribuidoras. Y una vez que se hizo este proyecto de ley y fue aprobado en la Asamblea Legislativa, empezamos a precisamente visualizar un segundo proyecto, y San Lorenzo, que ya había concluido el contrato con el ICE, lo trasladamos precisamente para que vendiera la energía a las cooperativas, y lógicamente esa energía es mucho más barata que la que se le compra al ICE. Claro.
me es muy interesante ver eso de la lucha que se ha hecho para poder defender y realizar proyectos de ley para que se defienda y se le dé pienso yo, lo que se merecen las cooperativas, pero que se respete un poco más. Porque como usted decía, tal vez al inicio de San Lorenzo y demás, no existía el apoyo y el ambiente a nivel país pues estaba muy malo con todas las cooperativas. Ni querían dar financiamiento y mucho menos hacer un proyecto de ley. ¿Qué importancia ha tenido con Eléctricas para poder defender eso, verdad? Para poder generar estos proyectos de ley que han sido, bueno, importantes, y es que no es para con Eléctricas, son para tantísimos asociados, ¿verdad? Así es, en eso, bueno, tenés razón, en el sentido de que primero se empezó con este proyecto de ley precisamente pensando en que Conlectra desarrollara proyectos para las cooperativas. Y fue una lucha ardua, yo recuerdo ya cuando yo estaba aquí de gerente precisamente en Copialfaro Ruiz, en los primeros años míos y los últimos años de gestión del proyecto, cuando se quisieron incluso hacer algunas reformas. Y es complicado lidiar a veces con el Poder Legislativo, con diputados que no entienden un poco el asunto. Sin embargo, el proyecto, una vez que ya se tenía para presentar a la Asamblea Legislativa y ya se había hablado con diputados, se acercan las empresas de servicios públicos municipales, que son JASEC y SPH, en Heredia y Cartago, que son las otras distribuidoras, y solicitan que también a ellos se les tome en cuenta en este proyecto de ley. Entonces, si usted ve el proyecto de ley, no es solo para las cooperativas, sino que los incluyeron a ellos y que al final fue provechoso más bien porque nos ha permitido incluso ahora últimamente hacer cosas en conjunto. Y Conlectra nació para eso, no solo para desarrollar proyectos, ahí hemos estado participando en otros, por ejemplo, actualmente estuvimos trabajando también con el proyecto de ley que impulsa lo que es vehículos eléctricos, por ejemplo. Hemos estado trabajando con algunos diputados, especialmente, por ejemplo, con la diputada Marcela Guerrero, estuvimos ahí trabajando, aportando ideas y ahora, pues, por supuesto que apoyando el proyecto de los vehículos eléctricos, que es también algo muy importante que ya no tiene vuelta atrás, eso viene ya de fijo. Okay. Bueno, luego de San Lorenzo veíamos por ahí que se hizo otro esfuerzo muy importante para poder crear otra de las centrales hidroeléctricas, que igualmente hasta la fecha es todo un éxito, ¿verdad? Así es, sí, pasaron algunos años después de que se desarrolló San Lorenzo, para encontrar, más que buscar, porque sí se estuvo buscando también proyectos, y es que esto de buscar proyectos a veces se ve muy fácil, pero es complicado. Lleva mucha ingeniería, mucho ir a lugares muy difíciles, pero al final se logra encontrar un proyecto allá por los años 90 y empezar a estudiar ese proyecto, que es el proyecto precisamente que lleva el nombre de Sigifredo Solís. La planta hidroeléctrica Sigifredo Solís se empezó a construir allá por los años 95, 94, por ahí, empezó a gestarse ese proyecto. Perdón, en los años 2003, 2004, por ahí, empezó precisamente a desarrollarse este proyecto, a construirse, y fue en el 2010 cuando logramos precisamente meter este proyecto ya a lo que es venta de energía, a que empezara a funcionar. Este es un proyecto de 26 megas que se compone de dos captaciones en 2 ríos diferentes que llevan el agua primero a una casa máquinas pequeñita de 2 megas y luego a un gran embalse, y de ese gran embalse se traslada el agua a otra casa de máquinas más grande, y ahí producimos los 26 megas. Este esfuerzo lo empezó a realizar también don Sigifredo Solís, siendo presidente de Coneléctricas. Sin embargo, lamentablemente, él en ese tiempo fue que falleció. Al inicio justamente esta planta llevaba otro nombre, ¿no era cierto? Sí,
Este se empezó a desarrollar como el proyecto Pocosol, porque estaba cerca de, no de Pocosol de la zona norte de San Carlos, sino está cerca, esto es en San Isidro de Peñas Blancas, que curiosamente, bueno, está muy cerca de La Fortuna y de Bajo Rodríguez, pero toda esa parte es de San Ramón. Y hay una laguna, precisamente por esos lugares, que se llama la Laguna de Pocosol. Por eso es que se le denominó el proyecto Pocosol. Sin embargo, ya cuando se construyó, precisamente por el esfuerzo que había hecho don Sigifredo, y no solo en ese proyecto, sino en el primero, en San Lorenzo, se acordó nombrar el complejo hidroeléctrico como Sigifredo Solís. Yo recuerdo que Sigifredo Solís, estando muy enfermo, siendo yo gerente aquí de Cope Alfaro Ruiz, me pedía que lo llevara a ver el proyecto y él se ilusionaba, él sentía y él decía que él le gustaría ser el administrador de ese proyecto, ¿verdad? Lamentablemente no lo consiguió por su enfermedad, pero sí ahí está ese que es un homenaje a los arcereños y claro, un homenaje a él. Desde, bueno, cuando se habla de proyectos de generación, en este caso hidroeléctrica, siempre creo que hay una preocupación con el medio ambiente. Desde luego que muchos pueden pensar que se puede llegar a hacer un daño, corte de árboles y demás, pero creo que con eléctricas se han encargado de hacer un esfuerzo importante justamente para proteger el medio ambiente. Coméntenos un poquito qué ha hecho con eléctricas, y no solamente tal vez ahorita el tener algunos terrenos, sino desde ese inicio con estos proyectos, ¿qué se ha tratado de hacer para proteger el medio ambiente? Sí, excelente pregunta. Efectivamente, cuando se habla de proyectos hidroeléctricos, la primera reacción por algunas ideas que se han tratado de generar, especialmente por un sector muy radical del ambientalismo, es que se hace un daño muy grande al río y al ambiente. Es cierto, y eso no podemos ocultarlo, de que hay un impacto, o sea, se limita la circulación del agua en esos ríos, pero también es cierto que las soluciones que se han desarrollado últimamente hacen que ese impacto sea menor. Lo que se capta es una parte del agua del río y se lleva por canales a embalses. Ya las represas que cortan totalmente la circulación del agua y que lo que deja pasar es muy poco, ya casi no se usan, no se desarrollan. Y sobre todo también de que la normativa ambiental es muy grande. Sin embargo, con eléctricas ha ido más allá. Hemos entendido de que no es solo por tener una conciencia ambiental que uno tiene que trabajar, sino que también hemos visto que la misma planta, el mismo proyecto sale ganando cuando se practican políticas ambientales como las que se han desarrollado. Por ejemplo, la compra de tierras. Se han comprado terrenos por medio también o en colaboración con la gente de ENRECA de Estados Unidos. Se compraron casi 150 hectáreas solo para conservación, aguas arriba de uno de los proyectos de San Lorenzo precisamente. Y se hacen, por supuesto, que campañas de reforestación, de mantenimiento de cuencas. ¿Por qué? Porque en la medida que las cuencas estén protegidas, la calidad del agua que va a llegar a esas represas va a ser menor, ¿sí? Va a ser más bien mayor, pues con menos sedimento, menos afectación, y eso nos da un efecto positivo, no solo en el manejo de las plantas, sino a nivel ambiental. Tenemos viveros, tenemos todos los años distribuimos árboles a escuelas, colegios, en cualquier actividad que haya, siempre estamos distribuyendo árboles. Tenemos una política ambiental muy agresiva, en la cual incluye entrar en lo que es carbono neutralidad, en un proceso que ya estamos prácticamente finalizando y esperamos que ya el otro año ser certificados carbono neutral. Es parte de muchas cosas que se hacen ambientalmente. Claro, y a nivel social, me imagino, no solamente en diferentes ayudas que se le hacen, pienso yo, a instituciones,
Solo el hecho de cuánto personal, a cuántas personas se le da trabajo actualmente con eléctricas, cuántos son los funcionarios, ya directamente con los proyectos y con las oficinas centrales de Coneléctricas. Sí, eso también es muy importante. A nivel social, cuando una empresa como Coneléctrica llega precisamente a estos lugares, que son lugares pues que tal vez no han contado con muchas ventajas a nivel social, ahí en esas zonas mucho es, o era porque ya incluso ha ido decayendo el tema de ornamentales, ¿verdad? Plantas ornamentales que se dedicaban a empresas que exportan, eso ha ido cayendo, entonces la gente se ha venido quedando sin empleo, ganadería, pues tal vez no como la que conocemos aquí en Zarcero, ¿verdad? Sino es una ganadería un poco más limitada y pues eso hace que cuando Conelectrica llegue ahí sea considerada prácticamente como un ente desarrollador, casi que acoge uno políticas gubernamentales, se convierte uno en municipalidad, o digo uno con eléctricas, en municipalidad, en ministerio. Ahí hacemos algunas alianzas con el ICE, que también tiene una planta cerca, y lo que es el tema de trabajo, pues sí, cuando yo comencé en Coneléctricas hace ya 9 años, éramos como 15, 16 personas. Por ahí rondábamos. Actualmente somos 76 personas. Okay. Se han desarrollado algunos proyectos adicionales a las plantas hidroeléctricas y eso nos ha permitido crecer, pero eso es el trabajo directo. El trabajo indirecto es mucho más. Tenemos subcontrataciones, las empresas que dan mantenimiento, por ejemplo, de lo que son áreas verdes, de lo que son cercas en las plantas, eso estamos hablando de casi 100 personas más que se ven beneficiadas. Entonces, y toda la estructura que se forma alrededor de un proyecto hidroeléctrico, ya la gente empieza a comprar carros más buenos, porque ya pueden entrar a las fincas, que antes lo tenían que hacer en caballo, y ahora lo hacen, se están desarrollando incluso proyectos pequeños, proyectos turísticos cerca de las plantas, lo que son escuelas, colegios y asociaciones de desarrollo. Tenemos una política que el Consejo de Administración aprobó y creó, donde en esas áreas de influencia, en esos pueblitos que están cerca de las plantas hidroeléctricas, se ven beneficiadas con ayudas anuales, y en ese sentido hemos logrado ayudar a escuelas, hemos reconstruido escuelas. Recuerdo una escuelita que se había quemado, la logramos levantar, saloncitos comunales en esas áreas tan olvidadas, digo yo, sí. Que logran que ya la gente pueda hacer sus fiestitas y ir desarrollando. Por lo menos la experiencia que yo tengo es bastante positiva en lo que es lo que uno puede dar como previsión social. Uno quisiera hacerlo para todos, pero también los recursos son limitados y eso también hay que entender. Pero lo importante es que siempre se ha tratado de hacer ese esfuerzo. Y que hay buena relación con las comunidades, que eso también es muy importante. Qué bueno, don Eric. Ya entrando un poquito más en el hoy de Coneléctricas, hace un poquito tiempo, relativamente, se creó el Centro de Control y Despacho. Coméntenos un poquito acerca de qué es esto y cuál es el objetivo, la función principal del Centro de Control y Despacho. Sí, claro. Si hace 28 años la creación de Coneléctricas fue importante, y si hace 20 años el que San Lorenzo empezara a producir fue muy importante, hace casi 4 años, la creación del Centro de Control y Despacho fue un segundo impulso que se dio a nivel de las 4 cooperativas a través de Coneléctricas. ¿Qué es el Centro de Control y Despacho? Decíamos que a través de la ley 8345 se lograron desarrollar proyectos en Coneléctricas, San Lorenzo y Pocosol, pero también permitió que las cooperativas empezaran a desarrollar sus propios proyectos, especialmente las más grandes. Copelesca, Cope Guanacaste y más recientemente, Cope Santos con un eólico. Y aquí cabe la pregunta, ¿por qué Cope Faro Ruiz no? Cope Faro Ruiz no, porque la demanda es muy pequeña y ya con lo que produce Coneléctricas en estos 2 proyectos es suficiente
para que con el Copealfaro Ríos no entre a desarrollar proyectos, o sea, no tenga que comprometerse financieramente a desarrollar más proyectos, porque aquí hay una ley que usted nunca puede llegar al 100% de su demanda, porque su demanda en la noche y es subutilizada. No obstante, estamos también tratando de desarrollar algo ahí con Copealfaro Ríos, que también lo podemos hablar más adelante. Pero bueno, entonces empezaron a desarrollarse esos proyectos y el ICE, que es el coordinador de cómo lo que llaman despachar esa energía, cuándo arrancar las plantas y cuándo apagarlas. Nos decían, usted de cierta hora a cierta hora, usted métale el gas a esas plantas, lo que llamamos una generación, un despacho cuadrado, y usted despreocúpese de quién lo está utilizando, quién lo está necesitando. Nosotros, por una experiencia que tiene Copelesca, de que se creó su centro de despacho, se dieron cuenta de que si ellos lograban empatar la curva de demanda, o sea, en ese entonces Copelesca identificaba cómo iban sus usuarios necesitando la energía y de acuerdo a esa necesidad iban lo que llamamos despachando sus plantas o que sus plantas empezaran a generar a la misma velocidad que se iba solicitando esa demanda. ¿Cuál es el beneficio de esto? Que podés ser más eficiente administrando especialmente el agua. Porque si usted hace un despacho cuadrado, como decía Alicia, usted dispara todo el agua en 2 o 3 horas y ya te quedaste sin agua. En cambio así, usted va disparando, va utilizando el agua poco a poco, ya llega a su punto máximo y vuelve a bajar, y entonces administra más esa agua. Bueno, eso fue lo que trasladamos, esa experiencia a Coneléctricas, y ahora lo hacemos con todas las 4 cooperativas. Eso es lo que hacemos, tratando de empatar lo que es la demanda de la energía con la generación de las 4 plantas, las 4 cooperativas, perdón, o de las varias plantas que tienen ellos. Eso nos genera muchos ahorros, estamos hablando de casi 800 millones en el año pasado, y que va directamente a ahorros que permiten que las tarifas de los asociados a nivel cooperativo no suban. Eso es entonces importantísimo, además de que si una planta en Guanacaste, de las que tiene Cope Guanacaste, tiene algún problema, Copelesca tal vez le está sobrando agua en ese momento, entonces logra respaldarlo mientras ellos se recuperan. Y eso es el sistema solidario de las cooperativas. Exacto, es un apoyo con todas las 4 cooperativas cuando lo necesiten, ahí están. Así es. Bueno, y tal vez más allá, como usted decía anteriormente, lo de los carros eléctricos se viene y eso es como imposible quitarse de ahí. Más bien Coneléctricas hace el esfuerzo importante de crear una electrolinera, ¿verdad?, en sus oficinas. Así es. Precisamente al ser Coneléctricas el coordinador de las 4 cooperativas en lo que se llama gestión y defensa, por medio del ministerio, del MINAE, se nos llamó precisamente para participar en este proyecto que se nos explicó y lo vimos bastante positivo. El de tratar de traer vehículos eléctricos, los cuales ya en otros países se viene desarrollando a gran velocidad. Ya hay países a nivel europeo que incluso han firmado decretos que a partir de, por ejemplo, del 2030, algunos países ya no van a permitir vehículos que utilicen hidrocarburo, solo vehículos eléctricos. Eso está disparando la producción de vehículos eléctricos, bajando por supuesto los precios. Claro. Pero entonces en Costa Rica, por la conformación que tiene la matriz eléctrica, que es 98% prácticamente renovable, es el país llamado a desarrollar también a nivel centroamericano lo que es vehículos eléctricos. Porque no solo el problema que se viene dando con el tema de transporte es por la cantidad de vehículos, sino por la contaminación que estos están generando y por el uso de combustible. Casi que el 60-70% del combustible que usa el país es para transporte.
y eso genera mucha contaminación, y aquí podríamos con este proyecto disminuir eso. Y por eso es que también Coneléctricas y algunas cooperativas se dieron a la tarea de adquirir algunas electrolineras. ¿Qué son electrolineras? Bueno, son precisamente los centros de carga donde el vehículo puede pasar y cargar como una estación de servicio, ¿sí? Como una gasolinera. El vehículo ya trae su carga como un celular, ¿verdad? Trae su cable y usted lo puede cargar en la noche, pero a veces, por ejemplo, nos decía gente que viene de San Carlos y va para San José, que a veces llegan de San Carlos y suben aquí, ya llegan con alguna poca carga y necesitan pasar aquí a cargar por lo menos media hora para terminar de llegar a la bajada, porque cuando empiezan a bajar, ellos empiezan a cargar. Entonces, es muy interesante eso de esos vehículos eléctricos. Sí, es muy interesante, ya después se puede hacer un programa solo de eso. Pero lo interesante aquí es que, o más bien lo importante es que incluso en Conelectra se tomó la decisión de adquirir electrolineras para todos, y dentro de muy poco vamos a estar inaugurando aquí en Coppel Faro Ruiz, o Coppel Faro Ruiz está inaugurando aquí una electrolinera. La idea es que todavía tal vez no hay mucha demanda de esto, pero ir generándole confianza a la gente que ya tiene esto para adquirir estos vehículos. Coneléctrica siempre ha sido el que lleva la batuta en muchísimos proyectos que han sido beneficiosos para todas las 4 cooperativas. Actualmente se está en este proyecto muy importante del cambio de medidores tradicionales al cambio de medidores inteligentes, ¿verdad? Se va a hacer, creo que una muy importante inversión, pero desde luego que todos estos proyectos siempre es para el beneficio de los asociados. Coméntenos un poquito cómo va este proyecto, que creo que es de los que se está trabajando más en este preciso momento. Así es. Bueno, hay que entender igual que la tecnología va cambiando en todos los aspectos, y pues en la parte eléctrica no es la excepción. Ya vemos que viene todo lo que es generación distribuida, paneles solares, baterías, todo eso. Hay que ir precisamente acomodándose lo que son las distribuidoras y las cooperativas en todo esto. ¿Qué es lo que se ha visto también a nivel mundial? Que se ha venido, porque la tendencia es precisamente a una mejor calidad de servicio hacia el asociado. Para poder dar esa mejor calidad del servicio, y poder tener más control sobre lo que se le está dando al asociado, es importante digitalizar todo lo que se pueda para tener información de primera mano. Ya ahora usted controla desde su celular muchas cosas, ¿verdad? Y la idea es que con este proyecto, que se llama Proyecto AMI, que es medidores inteligentes, podamos cambiar esos medidores que tienen en las casas en este momento, que son mecánicos, que crean alguna incertidumbre a veces, incluso para las mismas distribuidoras y para el mismo consumidor, que si el lector pasó o leyó bien. Bueno, esas incertidumbres se eliminarían, porque la medición se haría mediante un sistema electrónico. Ya precisamente el recolector o el lector que llamamos, ya no va a tener tanta participación manual, sino que todo va a ser muy electrónico, y va a permitir que la lectura sea una lectura real. Incluso algunas se pueden leer desde un computador, acá en las oficinas de Coppel Faro Ruiz, y la ventaja que da es que eso permite también dar otros servicios al usuario. Y por ejemplo, si ese medidor lo logramos conectar a internet, por ejemplo, y aquí Coppel Faro Ruiz tiene toda la estructura y todo el ambiente para que eso se desarrolle así, por lo que han desarrollado en internet, se lograrían, por ejemplo, darle aplicaciones al consumidor, o en este caso al asociado de Coppel Faro Ruiz, para que mediante esas aplicaciones pueda administrar el uso y el consumo de energía. Y un ejemplo es que
ese medidor, por ejemplo, va a permitir que un asociado de Cope Alfaro Ruiz diga, mire, yo este mes me voy a proponer gastar solo 5,000 colones en el recibo eléctrico. Vamos a poner un ejemplo. Ajá. Bueno, resulta que a mitad de mes él puede ir diariamente, incluso en tiempo real, viendo cuál es el consumo que está teniendo su casa en ese momento, desde un celular o desde el mismo medidor en la casa. No como ahora que cuesta un poco leer un poco ahí los relojitos y los números, ¿verdad? No, ahí con esos medidores puede entender perfectamente cuándo está consumiendo y en qué momento ese presupuesto que se fijó, pues se puede estar viendo amenazado y entonces decidir, por ejemplo, administrar que las luces se apaguen a tal hora, que la cocina solo funcione de tal hora a tal hora, ahí para evitar que los hijos estén encendiendo la cocina. Esas cosas se pueden administrar teniendo estos medidores inteligentes y lógicamente es un servicio más que en este caso Cope Alfaro Ruiz y las otras cooperativas estarían dando a sus asociados. Es un proyecto que se va a empezar a desarrollar, esperamos el otro año ya empezar a cambiar medidores. Es un proceso que en algunas cooperativas puede ser de 2 años, en otros puede tardar hasta 4 o 5 años. Se ha estimado que esto puede llevar una inversión de unos 30 millones de dólares, lo cual es una inversión bastante importante, de lo cual Coneléctricas pues está aportando una parte de eso. Lo otro, lógicamente, lo aportan las cooperativas, que no es un aporte que vaya a afectar en gran medida las tarifas, porque precisamente eso le permite a las cooperativas tener ciertos ahorros que son los que van a compensar con estos medidores, con esta inversión. Bueno, definitivamente el tema para hacer todo un programa de estos es bastante complejo y además también van a ser muchos los beneficios para los asociados. Pero ya vamos a ir terminando, pero sí me gustaría mencionar rápidamente otro de los proyectos muy importantes en los que se está trabajando, que se espera poder llegar en algún momento, que es poder tener y que nos afectaría muy directamente a nosotros como Cope Alfaro Ruiz, algunos paneles solares aquí en Zarcero. Sí, o en la zona. Es muy importante y qué bien que toca el tema. Precisamente Coneléctricas, en esta misión que tiene de desarrollar generación, ha tenido después de la creación o de que entró a funcionar la planta hidroeléctrica Sigifredo, un impasse en lo que es poder desarrollar proyectos. ¿Por qué? Porque las mismas cooperativas han venido desarrollando sus propios proyectos y eso se convierte en que Coneléctricas tiene menos mercado para poder desarrollar sus proyectos. Y por otro lado, hay una política a nivel nacional que el mismo ICE viene gestando que dice que hay mucha inversión en este momento y que entonces no son necesarios más proyectos, lo cual limita que se puedan desarrollar estos, no tanto para las cooperativas que tenemos nuestro propio mercado, pero cuando necesitamos ciertas ayudas del ICE, pues esas son más difíciles. Entonces, ¿qué es lo que se ha visto? Bueno, tenemos producción hidroeléctrica que en invierno es muy favorable, pero que en verano tiene sus bajas. Entonces, ahí es donde podemos meter generación solar o eólica y apostamos por el solar, precisamente porque es una tecnología que queremos probar y que creemos que se va a desarrollar también pronto. Ya Cope Guanacaste va a inaugurar su planta solar también y el ICE también está en el proceso, pero no nos quisimos quedar atrás. Entonces presentamos a las 4 cooperativas la propuesta de que Coneléctricas pudiera ayudarles a desarrollar proyectos solares. Fue así como Copelesca y Cope Alfaro Ruiz levantaron la mano y dijeron, nosotros queremos que nos ayuden a desarrollar un proyecto, y ya con Copelesca estamos bastante avanzados. Esto en la zona de Pocosol, estamos Pocosol de San Carlos, que es un poco contradictorio el nombre, ¿verdad? Pero estamos haciendo un solar, pero la verdad es que ahí es bastante soleado y
y vamos a desarrollar ya con Copelesca. con Copelesca esto. Y con Copel Faro Ruiz igualmente ya identificamos dónde vamos a hacer un proyecto solar. Y bueno, la gente de Zarcero se preguntará, bueno, pero aquí dónde, sol y frío. Bueno, sí, efectivamente ya a nivel mundial hay mediciones de radiación solar y de luminosidad, que eso está en internet, hay programas que nosotros hemos adquirido, que son muy completos, muy exactos, y logran identificar zonas para precisamente colocar estos proyectos solares. Y aquí en Zarcero, pues no propiamente en Zarcero, pero sí dentro del área de influencia de Zarcero, pues ya logramos identificar. Más adelante estaríamos precisamente indicando, o estarían viendo la gente de Zarcero esto, porque esperamos que esto sea en el corto plazo. Pero hay buen potencial social, eso es solar. Además de una particularidad favorable que tiene Zarcero, que es frío. Y contrariamente a lo que la gente piensa, de que los proyectos solares son muy favorables, por ejemplo, en zonas como Guanacaste, porque hay mucho sol y hay mucho calor, pues ahí lo favorable es por el sol, no tanto por el calor. El calor más bien perjudica a estos proyectos. Les hace a los paneles solares tener menos rendimiento, y ahí es donde Zarcero gana, ¿verdad? Porque tal vez no tiene tanta luminosidad, pero el rendimiento es mayor por el clima. Entonces, bueno, esa es parte de la ventaja que se tiene. Aquí va a ser un proyecto pequeñito, probablemente de 1 o 2 megas, pero que para Copel Faro Ruiz es exactamente un proyecto a la medida que le convendría bastante. Y esperamos que esté muy pronto. Sí, es muy pronto, como es ya terminado. Perfecto. Don Eric, muchísimas gracias por habernos comentado y conocer un poquito más acerca de esta importante empresa, porque nos beneficia a todos, a Copel Faro Ruiz, y pues podríamos hablar más o menos de cuántos son en total la cantidad de asociados que se ven beneficiados gracias a Coneléctricas. Sí, bueno, de asociados en total es aproximadamente 220,000 asociados. Estamos hablando de las 4 áreas de las cooperativas, en la zona de Los Santos, en Guanacaste, la península, por supuesto toda la zona norte y Zarcero, parte de Naranjo, San Ramón y Toro Amarillo, que es lo que cubre Copel Faro Ruiz. Son aproximadamente 220,000 asociados. Si eso lo traducimos en familia, estamos hablando de casi 1 millón de personas que están siendo beneficiadas con la influencia del cooperativismo, especialmente el cooperativismo eléctrico, y que Coneléctricas viene siendo una herramienta para estas 4 cooperativas para poder trabajar. Excelente. Muchísimas gracias de verdad por haber estado con nosotros. Con mucho gusto, y esperamos que no sea la última vez que estemos hablando de Coneléctricas. Claro. Y también invitar a todos los asociados y a todos los vecinos de Zarcero para que nos visiten. Curiosamente no, pero sí, hace poquito tuvimos precisamente la visita de asociados de Copesantos que alquilaron un bus y quisieron visitarnos. Con Copel Faro Ruiz estamos también tratando de gestar que vayan algunos, por lo menos, trabajadores de Copel Faro Ruiz y por qué no asociados, para que conozcan plantas que estoy seguro que mucha gente desconoce, que hay 2 plantas hidroeléctricas que pertenecen a Copel Faro Ruiz y que la gente no las conoce. Claro. Y es importante que se sepa que Copel Faro Ruiz tiene proyectos hidroeléctricos, que tiene una participación en Coneléctricas, pero ¿en qué se traduce eso? Los beneficios, especialmente el beneficio de la tarifa hidroeléctrica, en el sentido de que si tuvieran que comprar esa energía del ICE, la tarifa estaría mucho más alta en este momento de lo que está actualmente. El comprarla con eléctrica les permite ahorrar casi un 40 o un 50% de su demanda, y que se la compran a Coneléctricas, y eso pues es un beneficio muy grande. Y por eso es que en Coneléctricas tratamos de que las tarifas sean bastante accesibles para las cooperativas.
Claro, don Eric, de verdad, nuevamente muchas gracias. Gracias a todas las personas que nos estuvieron acompañando en este ratito. Se nos fue un poquito más el tiempo, pero es muy importante poder conocer más acerca de esta empresa que justamente, como mencionaba, muchos salsereños, muchos asociados de Coperfaro Ruiz no conocen y es sumamente necesario. Entonces, por eso sacamos este ratito y de verdad muchas gracias.